Muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy a este evento de formación y diálogo que hemos preparado para cada uno de ustedes. Agradecerles por el tiempo que se toman en acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener una Esper Class y el tema a tratar es gemelos digitales en sistemas de potencia con ETA. Voy a hacer algunas recomendaciones y bueno, les voy a ir compartiendo también a través del chat de Zoom un enlace para que ustedes puedan llenar todos sus datos y de esta manera se hagan acreedores del certificado gratuito por esta Esper Class del día de hoy. Ok, en unos minutos más les voy a compartir esa información. Es importante, por favor, que ustedes puedan leer los mensajitos que vienen junto con el enlace. ¿Por qué? Porque en el enlace ustedes van a poder llenar la información y solamente tienen un tiempo estipulado para llenarlo, que es lo que dure la sesión de esta Expert Class del día de hoy. Después, por favor, para que lo tengan en cuenta, no se aceptan solicitudes adicionales. Entonces, yo lo voy a compartir para que ustedes tengan el tiempo y lo puedan hacer. De igual forma, me gustaría que también nos vayan comentando, ya tenemos igual un mensajito en el chat, nos vayan comentando desde qué lugar nos escuchan y nos ven el día de hoy para saber pues la audiencia que nos acompaña. De igual manera, vamos a tener un espacio de preguntas, ¿ok? Lo pueden ir haciendo mientras el docente va explicando sobre su tema, nos pueden ir dejando sus consultitas y nosotros lo leemos ya acabada su ponencia, pasamos a leer todas las consultas. Acá quiero, por favor, recomendarles, todas las personas que estamos conectadas somos profesionales y, como les comenté al inicio, esto es un espacio de formación y de diálogo. Entonces, la idea es que todas las preguntas que ustedes nos dejen, por favor, sea con el debido respeto, manteniendo siempre la compostura, el tono apropiado. La idea es que ustedes puedan consultar, puedan compartir conocimiento entre ustedes mismos, pero siempre manteniendo, por favor, el respeto. Ya, dicho esto, voy a comentarles también que para el mes de marzo, específicamente para el 26 de marzo, tenemos programado el inicio de un programa de alta especialización en sistemas de potencia con ETAP. Este programa cuenta con 9 módulos y obviamente dentro de estos módulos también hay algunos temas como unos submódulos que se van a tratar a profundidad en el desarrollo del programa. El día de hoy esta Class es un poco un breve brochazo de algún tema en particular que se va a tratar mucho más a profundidad, como les comento, ya iniciado el programa. Antes de pasar a hablar sobre el perfil del docente, que dicho sea paso también ya nos acompaña en sala. Quiero saludar a algunas personas que ya nos han dejado sus mensajitos, agradecerles por escribirnos. Héctor Tamayo nos saluda desde Colombia. Bienvenido, muchas gracias. Román Fuentes nos saluda desde Arequipa, bienvenido. Carlos Adrián nos saluda desde Colombia también, bienvenidos. Omar Quintero, eh, buenas noches. Bueno, nos comenta si tienen feedback. Claro que sí, vamos a tener un espacio de preguntas. Edwin Ortega nos saluda, a ver, desde Ecuador, bienvenidos. Dani Carlos Mendo nos saluda desde Trujillo, La Libertad, Perú. Bienvenidos, muchísimas gracias. Ahora sí voy a dar pase a hablar un poquito sobre el perfil del docente. El ingeniero Luis Iván Ruiz es la persona a cargo de la Expert Class del día de hoy. Él es ingeniero electricista con maestría en ingeniería industrial, manufactura y producción y cuenta también con un doctorado en ingeniería ambiental y tecnologías sustentables por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dicho esto, le doy pase al ingeniero Iván para que demos inicio con esta Expert Class del día de hoy. Buenas noches a todos los que nos acompañaron hoy, 10 de febrero. Si nos pueden apoyar, aquí en México son las 7 de la noche. México tiene tres horarios: el horario California, que es la parte de Pacífico,
dos horas atrás, son las 5 de la tarde, el horario central de las 7 de la noche, pero una hora intermedia, pues es por ahí, por Colima y esa zona del Pacífico intermedio, hay 3 horarios de México. En Centroamérica, pues son las 6 de la tarde en algunos países, 7 de la noche en otros. En Perú son las 8, Chile 9, 10 de la noche en Argentina. Entonces, buenas noches a los que son más al sur, Sudamérica, buenas tardes a los que estamos en México, Centroamérica. Vamos a iniciar el día de hoy y si me pueden poner pulgar arriba, si me escuchan bien, eso me ayuda mucho a hacer un poco más dinámico la interacción. Gracias a Byron, gracias a Edwin. Y ahora sí me pueden confirmar con pulgar arriba si nos ven bien. Estamos a cuadro. Aquí el equipo de Mentoring muy profesional, pues deja todo en perfectas condiciones, en cuadro, en audio. Y bueno, ahora vamos con el tercer punto para ver si me pueden confirmar que se vea bien. Ya dijeron que sí. Vámonos ahora a transmitir la pantalla, que aquí yo la tengo como número 2. Si nos pueden confirmar con pulgar arriba que se esté viendo la pantalla del PowerPoint con el tema que vamos a ver hoy. Eh, Se ve perfectamente, ingeniero. Gracias, Edwin. Gracias, Jordana. Bueno, bien, mi nombre es Iván Ruiz. Yo pertenezco a México. Vivo en Cuernavaca, a 1 hora 40 minutos de la capital de Ciudad de México, al sur. Si ustedes ven el norte como la Ciudad de México capital, al sur Pacífico, frontera con Perú, Lima, está Acapulco, ¿no? Intermedio está Cuernavaca. Si tú vas a Acapulco por tierra, sí o sí tienes que pasar por Cuernavaca. No hay otra manera más que tener un helicóptero o avión y mucha plata porque pues un avión es un poco equivalente a un viaje sudamericano de $100, $120, pero es más accesible viajar por carretera porque Cuernavaca es una ciudad turística, le llaman la ciudad eterna primavera, como Trujillo, en Perú, la ciudad eterna primavera. Pertenecemos a ARE, Associates and Ruiz Engineering, Ingeniería Ruiz Asociados. Nosotros tenemos ya un poco más de 26 años de experiencia en el tema de estudios de sistemas de potencia, ¿verdad? De consultoría, pues formamos nuestra propia compañía en el 2022, recientemente, bueno, como muy, yo siento que apenas fue ayer, pero estuvimos en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el INEL, ahora le llaman el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es un organismo público descentralizado como los INERMIN en Perú o como el CNDC en Bolivia o como eh, eh, una empresa que se le llama empresa SIM en Centroamérica, SIM Multiinversiones, que es una empresa de investigación y desarrollo, más de 18 años. Después, ETAP me hizo lo que se le llama coloquialmente el cambio de luces. Nos adjudicamos el Departamento de Dirección de Latinoamérica, Power and Energy Director, durante 6 años. Y bueno, el fundador, nuestro gran amigo, leyenda viviente, Faruk Shoku, pues decidió jubilarse y pues con la misma fecha que él se retiró, decidió vender la compañía ETAF. Ahora pertenece a Schneider Electric, que es una compañía emblemática francesa. ETAP es estadounidense, Faruk Choku es iraní. Y bueno, empezamos nuestra propia historia. Tenemos esta casa de consultoría con más de 80 ingenieros de posgrado, con más de 2,000 horas, hombre, en experiencia en horas sumadas. Son más de 25 años personal que tiene, al igual que yo, acumulado. Tenemos más de 20 estudios eléctricos en varios países, obviamente en México un poco más, pero pues tenemos amigos y muchos colegas que hemos participado, entrenado a lo largo de nuestra trayectoria, muchos de ellos impulsados en las generaciones atrás de esta que llamo yo la generación 4 de mentoring en sistemas en Power System Analysis o Power System eh, diplomado, han
sido grandes amigos porque los impulsa a uno a que hagan su propia compañía. Después de este diplomado, bueno, y que empiezan a tener una tendencia de análisis, nosotros tratamos de guiarlos para que empiecen a emprender su propia empresa, pero hoy vamos a ver lo que se le llama el Power System Digital Twin o gemelos digitales sistemas de potencia, y vamos a empezar con lo que se le llama el Journey o lo que en la compañía de TAPS, nosotros cuando estuvimos con ellos y mis ex compañeros, grandes amigos, por cierto, de Electrical Transit Analyzer Program, que son las siglas en inglés de ETAP, algunos dicen ETAP, otros dicen ETAP. Pues es una plataforma unificada que empieza con una, eh, digamos, arranque, donde sirve, es una plataforma para hacer análisis de sistemas de potencia en el área industrial, en el área de transmisión, en la distribución, subestaciones, data centers o centros de datos, microgrids, eh, generación de energía, y empieza con un modelo que le llama ETAP multidimensional. ¿Qué significa eso? Que ETAP ofrece soluciones en el sentido de que desde que tú haces el dibujo o el gemelo digital o el modelo eléctrico o lo que le llaman algunos ingenieros el Intelligent Single Line Diagram, el diagrama unifilar o el diagrama unilínea, algunos más magisters o doctorantes le ponen un poquito cliché y le dicen modelo matemático. Bueno, el modelo matemático, el diagrama unifilar, el ISLD, el Digital Twin, pues, empieza con el dibujo, ¿no? Entonces, cuando tú dibujas un offline del sistema de potencia de transmisión, generación, fabricación, etcétera, de lo que acabo de mostrar en el lado izquierdo, pues empiezas a diseñar. Empiezas a diseñar lo que va a estar en la ingeniería y procura, luego va a pasar al área de operación, luego va a pasar al área de mantenimiento y al final pues vas a planificar qué equipos vas a tener que rectificar, ¿no? Y la rectificación, que le llamamos mantenimiento, pues a lo largo de los años, un cable, un transformador, un generador, pues no es eterno, es igual que el ser humano, tiene una caducidad y no puede ser eterno. Entonces, se pone una puesta en marcha de qué equipos se tienen que intercambiar y eso lo haces con análisis. Por eso es que cuando le decimos plataforma multidimensional, es que si tú haces bien el dibujo, ese mismo diagrama unifilar, gemelo digital, modelo matemático, te va a servir para automatizar la operación y el mantenimiento programado. Lo que se llama, voy a adelantar el término, pero es la inteligencia situacional, lo que se llama la simulación predictiva, predictive simulation. Entonces, los microcontroladores que operan las microredes y los SCADAs y los relevadores y los gateways y los RTUs, que son equipos hardware, se automatizan. Y entonces la automatización hace que el sistema empiece a pensar, pero el sistema no piensa si no hiciste bien el ISLD, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, bueno, multidimensional, ¿por qué? Porque muchos de ustedes, al igual que uno, cuando estudia, pues aprende uno AutoCAD, que es una plataforma de diseño asistido que sirve para hacer un plano, ¿verdad? Es un gemelo digital, pero es un plano, no sirve para analítica. O haces OpenStreet, que son sistemas de gemelos digitales, pero con mapas satelitales, ¿no? Con calles abiertas, o haces un Autodesk Revit, que es un 2D o un 3D render, pero, ¿qué creen? Desde el Autodesk Revit o el AutoCAD, tú puedes pasar un import o un export al ETAP. Es decir, en el ETAP tú adquieres el dato desde el AutoCAD con un import o un Autodesk Revit y el dibujo que tienes en Autodesk Revit lo puedes pasar a ETAP. También tenemos, digamos, la ventaja que en una plataforma multidimensional puedes tú exportar los datos a un software como Aviva, que dicho sea de paso también lo compró Schneider, pero Aviva, que es un software para buques, astilleros o sistemas en 3D, te sirve la agilidad de la transformación o la conversión. Con esto, quiero decirles que también puedes importar o exportar a Excel, ¿no? No menos importante a Esri, y estamos diciendo que en la plataforma multidimensional también te permite, digamos, adquirir datos, como lo dije, en el hardware, ya sea si tienes un SCADA, un gateway, un relevador de protecciones o algo parecido, pues necesitas tener comunicaciones con protocolos, ¿no? Protocolo SIM, protocolo OPC o Open Protocol Communication,
o DNP3, ¿no? O Modbus, un poquito más antiguo, ¿no? Modbus o Profibus. Entonces, las conversiones de los protocolos también se pueden adquirir desde el ITAP con una tecnología que se llama tecnología en tiempo real. Y, por supuesto, IS 61850, ¿no? Entonces tú ves el bloque azul, pues son protocolos, el bloque verde un poco como Esmeralda, es de importación y exportación para otras plataformas o softwares. Y de acuerdo a esto, pues también puedo yo exportar a reportes en Excel, reportes en Feeders View o vista de alimentadores, o vista en red, o vista en escadas, o vistas de GIS. Los GIS, acuérdense que es un Geospatial Intelligence System, que es la traducción de lo que tú ves en Google Maps, ¿no? Cuando tú vas a una dirección o vas en tu auto, pues pones la dirección y le picas dirigir, indicaciones, y pues es un GIS, ¿no? El GIS se puede conectar con un Google Maps en tiempo real, con tecnología de ETAP, y lo puedes tú sincronizar. El OLB, pues es el One Line View, que es la vista que vamos a aprender en el diplomado. Desde la primera clase, pues vamos a aprender a usar el software desde cero. Para los que son un poco más experimentados, ¿no? Que ya usan ETAP, pues muchas veces aprenden el software de manera empírica, pero lo que yo les puedo adelantar es que aquí se ven los fundamentos del modelado y el diseño. De aquí que nosotros, al tener esta plataforma multidimensional, por eso es que ustedes ven como un 3D aquí del cuadrito este que se mira, pues ya te permite hacer analítica, ¿no? Te permite hacer analítica que no lo hace el SCADA. Siento decepcionar a los colegas que estudiaron ingeniería y que su profesor les dijo que el SCADA era la última de lo último. Pues no, el SCADA es algo que ya sabemos, es un sistema de adquisición de datos, pero no te sirve para hacer analítica, ¿no? El SCADA, tú no le puedes pedir un cortocircuito, no le puedes pedir una estabilidad transitoria, no le puedes pedir un armónicos de hace un segundo, porque el SCADA está diseñado para dar datos, no para hacer analítica. Eso fue pensado, ¿no? Y tiene protocolos y que por marcas, ya sean General Electric, Siemens, Schneider, pues tienen protocolos múltiples, pero de alguna manera el SCADA solo sirve para mostrar datos, ¿no? Entonces la analítica es muy importante hoy en nuestra era. En este siglo XXI la analítica es vital. ¿Por qué? Porque un shutdown, un blackout que puede pasar en un sistema de potencia, el análisis de causa raíz en algunos países, sin decirlos y no ofender, pues se tardan días en saber qué pasó, ¿no? Y estamos hablando de cosas eléctricas, no cosas naturales como una tormenta, como como sobretensión o una descarga atmosférica. Estamos hablando de cosas que son situaciones de equipos eléctricos primarios. Entonces, de aquí tú ya puedes dar soluciones de manera más ASAP, ¿no? Tan pronto sea posible. Entonces, en el viaje multidimensional hay estudios en estado estable, estudios en estado dinámico, en baja tensión, en media tensión y en alta tensión. Si ustedes estudiaron en una escuela, sin decir cuál estudiaron, la universidad, un tecnológico, una universidad privada, una universidad tecnológica, una universidad X, lo que ustedes hayan estudiado, seguramente les enfocaron que la baja tensión era diferente a la media tensión y que la media tensión era diferente a la alta tensión. Pues no, el sistema de potencia convive todo. La alta tensión la conectas con la baja tensión, y el análisis de sistemas de potencia tienes que estar maniobrando en la analítica del modelo matemático los estudios eléctricos en estado estable y los estudios eléctricos en estado dinámico. De aquí que cuando tú quieres hacer un diagrama de una línea unifilar, pues puedes llegar a ver una vista de red o una vista de feeder, o inclusive ya con tecnología en tiempo real una vista geoespacial, siempre y cuando hagas el modelo matemático de manera multidimensional, como lo que estamos haciendo o estamos explicando. En la clase número 11 o 12 del diplomado, pues vamos a ver que ya hay tecnología que puedes tú tomar los datos de campo y desde una tableta básicamente poner el diagrama unifilar, ya no usando una libreta ni el Excel, sino vas dibujando con el TAP App, la aplicación de TAP, que es gratuita, la puedes descargar con tecnología Apple o una tecnología Android, con tabletas, digamos una marca Samsung. Puedes tú dibujar con la TAP App el diagrama unifilar, le das subir a la nube, y la nube, si estás tú tomando un poco el ejemplo de los que están participando, si tú estás en Ecuador y estás tomando los datos de una compañía, tú lo subes a la nube, y el compañero de Colombia puede estar viendo el diagrama enseguida, viendo los diagramas que tú cargaste en Ecuador sin tener que viajar en avión, en helicóptero, lo que tengas para desplazarte.
y ahorras mucho tiempo y eso es dinero. Y la persona que está en Trujillo, digamos, pues ya vio el diagrama unifilar y empieza a hacer un análisis de flujo de carga y a lo mejor alguien que está, digamos, en Chile o en Bolivia puede estar haciendo el análisis de cortocircuito. Y eso es tiempo, eso es bastante valioso hoy en día. Esta parte del NetPM lo vamos a ver tal vez en la clase 13-14, pero es una solución que no se aplica solo a América. Estamos hablando de que usted puede hacer el modelo en cualquier parte del mundo y alguien que sea un colega internacional como empresas transnacionales puede estar haciendo el análisis en Asia y puede estar haciendo el análisis en la India y puede estar haciendo otro análisis en Europa, ¿no? Ustedes a lo mejor en su trabajo están en una mina, están incomunicados, pues la etapa app te sirve, lo cargas al nube cuando tengas la red y la red te sirve para que lo mandes a la ciudad y uno de tus colegas esté haciendo un diseño, un análisis, validando tu modelo de lo que tú estás precargando, ¿no? Sin tener que regresar a la ciudad, ¿no? Aquí en el mismo viaje, nosotros vamos a ver en el diplomado lo que yo le llamo el Rules Book, el libro de reglas. ¿Y eso qué es? Bueno, no es más que usted cuando estudió ingeniería o está en la maestría o en el doctorado, pues básicamente es aprender estándares, ¿no? Estándares como el IEEE, el ANSI, el NEC, el Código Eléctrico Nacional, que es de Estados Unidos, el IEC, ¿no? O ¿por qué no? Si usted está en Bolivia, ¿no? Acuérdense que nuestros amigos bolivianos hace unos 7 años mandaron un grupo a Rusia a entrenarse porque pues, tienen algunos proyectos para nucleoeléctricas, pues quieren hacer un análisis de cortocircuito en método GOTS, estándar GOTS. El estándar GOTS, pues es un equivalente al IEC o el IEEE, pero los rusos, ya ustedes saben por qué, no pueden usar estándares IEEE porque son americanos, ¿no? Y ya no voy a dedicar un poquito de tiempo en eso, pero el ruso tiene su propio estándar para hacer estudios. Entonces, en estos libros de reglas o Rules Book, en algunas de las clases del diplomado y posiblemente en uno de los masterclass siguientes, vamos a ver lo que es código de red, pero empiezas a hacer los análisis. Ya hiciste los dibujos, ya hiciste el gemelo digital en el ISLD con el OLB de TAP y empiezas con el flujo de carga, luego empiezas con el cortocircuito, luego continúas con las protecciones, luego continúas con el arc flash, obviamente corriente alterna, empiezas a hacer análisis de, digamos, de cables, ¿no? Empiezas a hacer análisis, lo que se llama en un módulo que vamos a ver por ahí muy rápido en la clase número 13-14, que es el underground, la canalización de cables, la separación, temperatura, y bueno, en alguna de las clases el GGEs, que es el Ground Grid System, que es la analítica de la puesta a tierra con IEEE 80, con el método de elemento finito, y dimensionar, ¿no? Hacer análisis de estudios eléctricos en estado estable y vamos a pasar después, en el mismo viaje, a soluciones para el estado dinámico. Muchas de las veces los ingenieros que estudian ingeniería, maestría o doctorado, pues obviamente en el doctorado les enseñan a usar MATLAB, Python, porque pues es vital hacer programación, porque es parte de su investigación. En la maestría es muy probable que si están estudiando ingeniería eléctrica van a aprender a hacer tal vez electricidad transitoria, análisis armónicos, pero en los 4 años promedio de un latinoamericano ingeniero, más los 2 años de maestría promedio en un ingeniero latinoamericano promedio, más los 4 años de doctorado en un ingeniero latinoamericano promedio, en esos 10 años, pues no te da tiempo de ver a lo mejor más de 15 módulos de ETAP. ETAP tiene más de 100 módulos en offline de estado estable y estado dinámico, sin contar las aplicaciones de ETAP Real Time, que son más de 20. Y con esto quiero decir que en este diplomado vamos a ver alrededor de 15 módulos muy, ASAP, muy compactos, pero sí desde la primera clase a que sepan usar la herramienta, a que puedan ver dónde picar, como le dicen algunos ingenieros, dónde apretar el botón, el push, el plugin y cómo obtener los resultados. De aquí que muchas de las empresas renovables que están hoy en el mundo, pues hacen análisis de contingencia para saber si los sistemas de los VREs o Variable Renewable Energies, los sistemas de energías renovables, va a funcionar, ¿no? Nosotros en México, al igual que otros países, tenemos un mapa solar. El mapa solar ya sabemos que en Baja California hay una alta irradianza y que más hacia el sur pues no es tanto.
pero en otros países como Sudamérica o Centroamérica, ese mapa solar también existe y las empresas multimillonarias que hacen análisis, cuando hacen estudios en estado estable de un cortocircuito flujo de carga, lo primero que hacen es un análisis de contingencia. Entonces, el análisis de contingencia es un poco para ver si es conveniente aplicar a inversión en ese país. Aunque tengas toda la plata del mundo, lo primero que hace un ingeniero de estudios es análisis de contingencia y lo que sigue es el análisis de confiabilidad, ¿no? ETAP también le sirve para hacer eso, pero digamos, ETAP también tiene estudios dinámicos como el análisis electromagnético o plugins con cosimuladores como PCAD. Tiene importadores o exportadores con otras tecnologías. Un ejemplo, hay softwares como AIM-TP, RB, que son softwares electromagnéticos como el PCAD. Uno está hecho, digamos, en Europa, otro está hecho en Canadá. Y lo comercializan un tanto porque los análisis electromagnéticos de conectar una planta solar o una planta eólica requiere sí o sí un análisis electromagnético, ¿no? Entonces, digamos que TAP tiene ese tipo de bondades, también tiene algunas otras como lo que se llama el módulo E-Trax, que vamos a verlo en el Masterclass 3, que es para sistemas de tracción ferroviaria, ¿no? Tú puedes hacer estudios sistemas ferroviarios y eso es la parte que, digamos, mencionó Jordana, el equipo de Mentoring. Nosotros estamos haciendo el proyecto de estudio de prefactibilidad de un sistema de tren de Cuernavaca, por eso quise empezar con la geografía, Cuernavaca, Ciudad de México. Nosotros, Cuernavaca, Ciudad de México, son 61 kilómetros, estamos haciendo los estudios de un tren en la prefactibilidad de sistema ferroviario. Y bueno, hay unos highlights muy interesantes que los vamos a platicar en el Masterclass 3 y seguramente algunos artículos que ustedes siempre buscan pues van a haber publicado ya en algunos foros recientemente y que es muy interesante cómo Latinoamérica, a pesar de que ahorita hay mucha, digamos, tendencia hacia los trenes, pues hay países como Panamá, por ejemplo, que en Chiriquí, sin hacer mucho ruido, está haciendo un sistema de tren parecido a la distancia de un tema del metro de Lima Callao, ¿no? Entonces, para hacer sistemas análisis de tren, pues no tienes que ser arquitecto o ingeniero civil, también puedes ser un ingeniero eléctrico y tienes que saber modelar, diseñar, ¿no? Entonces, digamos que en el viaje de esto, ETAP tiene una serie de módulos y de tendencias hacia las soluciones, como decía, multidimensionales. Y no se queda solo ahí. Puedes hacer flujos de potencia óptimos, puedes hacer asignación de cargas, puedes hacer un módulo que se llama un módulo que es para fallas, es decir, si estás en un sistema georreferenciado con GIS, pues no vas a mandar a tu cuadrilla a que vete a la calle norte 4, esquina sur 7, estoy diciendo calles al azar. No, tienes que mandarlo a un sistema georreferenciado porque tiene que ir a ver el punto o satelital y ese punto en parpadeo es con un módulo que se llama un módulo de fallas. Entonces tú puedes ver con la cuadrilla automáticamente en dónde está la falla y puedes mandar a esa cuadrilla. También hace análisis con sistemas de huecos de tensión, lo que se llama el SAC line. Puedes hacer sistemas que se usan mucho en Asia como el Ball Bar Optimization, que es una optimización de mejora para el flujo de potencia. Y si tienes tecnología en tiempo real, pues es muy importante saber cómo te va a reaccionar el sistema y con una simulación predictiva saberlo antes, ¿no? Algunas de los módulos recientes pues son colocar filtros activos, cosa que algunas veces en las versiones de TAP anteriores no tenía filtros activos, tenía filtros pasivos. ¿Y para qué son esos filtros? Bueno, para corregir los armónicos. Y los armónicos vienen, pues, viene por electrónica de potencia. Y a veces la electrónica de potencia pues, te genera flickers o parpadeos de tensión. Y eso hace que pues tengas que hacer el análisis previo, saber si tienes un flicker, si tienes un total harmonic distortion alto, arriba de 5, dependiendo la operación de la fábrica o la operación de la planta. Pero ¿por qué no? También un análisis de dimensionamiento de baterías o un análisis de dimensionamiento de capacitores, ¿no? Entonces, con esto quiero comentarles que llegando a los módulos de offline, pues ETAP está muy preparado ya para hacer análisis en tiempo real, conectar escalas de marcas multimarca
y conectarlos al diagrama, al modelo matemático, al digital twin y hacer la predictive simulation, o inclusive tener un módulo que se llama eProtect, que adquiere los datos de los relevadores y los mete al software y te hace un análisis mucho más rápido. Por supuesto, esto hace pensar a muchos de ustedes que pudiese ser un sistema también de entrenamiento, lo que TAP le llama el Operation Training Simulator, el EOTS, o inclusive un playback de reproducción de qué no debería suceder de nuevo. Entonces, los análisis de causa raíz que antes un ingeniero de los años 60, 70 se tardaba semanas, el software lo puede hacer más rápido. Indiscutiblemente, pues hay mucho más soluciones de TAP, tiene simulaciones, digamos, predictivas con lo que se le llama el SEAL o el Software in the Loop, el software en el enlazo, o el HIL, el Hardware in the Loop, en el que también cuando ya estás en situaciones, digamos, de paros de planta o apagones, pues necesitas hacer el análisis mucho más rápido, hacer gestiones más veloz y conectarlas pronto, ¿no? ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque muchos de los ingenieros que se entrenan en ingeniería, maestría o doctorado quieren saber las cosas más rápido, ¿no? Y no es una tendencia de los centennials, es una tendencia de global, ¿no? Recuerden cuando el presidente Biden y nuestros amigos de Estados Unidos tuvieron un huracán antes de que entrara nuestro amigo Trump, eh, tuvieron un huracán y ese huracán hizo un colapso colateral en la costa de Florida, y una de las conclusiones que tuvo los colegas eléctricos de Estados Unidos es que los postes pues no tenían la suficiente robustez, ¿no? Y una cosa tan simple, de la pregunta que todo el mundo puede hacer es, bueno, ¿y por qué no tenían postes de hormigón? Bueno, porque seguramente alguien los colocó hace mucho tiempo atrás, y en un huracán de esa categoría que tuvo, destrozó los postes, colapsó la red, hizo un colateral en consecuencia, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que pueden ser simples se pueden prevenir, se pueden evitar, se pueden hacer estudios eléctricos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque la tendencia de hoy en día, todo el mundo va hacia el 2050, hacia el 2030. ¿Y por qué menciono esto? Porque todo está hablándose de la sostenibilidad energética. La sostenibilidad energética, que es similar o es equivalente a la sustentabilidad o sostenibilidad, viene de tres ejes, que es del Consejo Mundial de Energía, ¿no? El Consejo Mundial de Energía, en los tres ejes, dice que las personas tienen que tener suficiente capacidad monetaria para poder pagar su recibo de luz, tienen que ofrecer soluciones que vayan en favor del ambiente, pero cuando tú estás hablando de parques eólicos que requieren grandes dimensiones de tierra, o parques solares que quieren grandes dimensiones de tierra, pues estás hablando también de sistemas BESS, o sistemas de almacenamiento de energía, que pues tienen una presencia importante de THD o de electrónica de potencia. Pero en conclusión, todos estos se conectan a algo que se le llama la red, o lo que se le llama la Network Electric System, o lo que algunos colegas le llaman la red pública, ¿no? El sistema eléctrico nacional, como se llama en artículos o papers técnicos, el National Electric System, o la red pública, o algunos le dicen la acometida. Pero el profesor de los años 70 le decía la red, le decía la barra infinita, ¿no? El bus infinito. Bueno, el bus infinito pues, se conecta con un POI, o un punto de interconexión, ya sea que traigas VRS o Variable Renewable Energies en solar o eólico, pues lo vas a conectar al mismo POC, y ese POC, pues no puedes colapsar el sistema, tienes que hacer un estudio eléctrico. Y si se puede, un estudio de eléctrico de transitorios electromagnéticos. Y con esto quiero decir que es de seguridad nacional, que tú hagas un estudio con un software licenciado, ¿no? Un software licenciado que no colapse la red, pero también que no sea, digamos, dañino al ambiente. Entonces, en los años 60, 70, ¿no? Ustedes aprendieron que la red, digamos, pública, o la acometida, venía de una fuente que podría ser nuclear, de carbón, termoeléctrica, podría ser solar, podría ser eólica, pero lo subías a líneas de transmisión con alta tensión, luego lo llevabas kilómetros y kilómetros, y lo bajabas y lo reducías al cliente, al sistema de la empresa que iba a consumir energía,
o al sistema doméstico universitario, sistema doméstico de casa. El sistema cambió rotundamente en esta última década, casi 15 años, pues ya entraron sistemas eólicos, sistemas solares, sistemas BESS, y estos sistemas pues meten ruido, como se le llama, sistemas que meten variables o parpadeos al sistema eléctrico nacional y que se deben de monitorear. Esto implica que debes de tener mucha agilidad y tecnología para estar viendo esos parpadeos. Por eso es que la tendencia de todos es que en los años 2030, pues todos tienen que invertir en energías renovables o BREs, pero de las preguntas que siempre nos hacemos es qué vamos a hacer con lo que ya está instalado, con lo que ya está instalado, con los generadores que ya tenemos en las refinerías, con los generadores que tenemos en las termoeléctricas, con los generadores que tenemos en todas las instalaciones de nuestros países, pues tenemos que tener una planeación y darle robustez a la atención y a la frecuencia, ¿no? Hablemos de, sin ofender a nuestros amigos de Dominicana, que están en una isla, pero no tienen un sistema robusto, la frecuencia, la atención es un poco inestable, entonces tienes que tener tecnología y eso implica análisis per se, ¿no? Acá, digamos, en algunos países, pues ya existe una tendencia de hace una década atrás en donde se formaron organismos nacionales que pudieran ver que los libros de reglas de los estándares IEEE, ANSI o IEC se plasmaran unas reglas más acotadas a que la frecuencia, el flicker, la tensión no estuviera fuera de los márgenes, ¿no? Ustedes saben que para tener un sistema en el POC conectado, un BRE, sea solar o eólico, pues tienes que poner límites máximos y mínimos. Entonces ya hay algunos países como Perú, Colombia, obviamente México, que tienen los parámetros y esos parámetros pues son deadlines en donde no pueden pasarse de ese parámetro. Yo le estoy hablando un poco técnico, pero es parte de lo que ustedes se formaron, ustedes empezaron a aprender en el bloque amarillo, pues memorias de cálculo, estudios con matemáticas, métodos numéricos. Aquí en el diplomado, digamos, nosotros no vamos a enfocarnos a las matemáticas o a ver Gauss-Seidel, Newton-Raphson y a explicarles con pluma y lápiz las fórmulas, la trastornada de Fourier y la trastornada de Laplace. No, vamos aquí nosotros a poner el diagrama unifilar, enseñarlos a usar el software y explotar lo que usted aprendió en la ingeniería, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se los digo? Porque muchas de las veces también es muy importante saber los estándares en los deadlines, en los máximos y mínimos, pero también enseñarlos a interpretar los resultados que el software te da, ya sea por ANSI, por ISO o por GOTS. Usted va a aprender a ver dónde está el botoncito para ver esos deadlines. Y naturalmente en algunos módulos intermedios ya casi a la final, vamos a ver lo que le llamo el bloque verde, que es para tecnología en tiempo real. Y no es ver los sistemas SCADA, no, que ver, que recordar que el sistema SCADA es un sistema de adquisición de datos, pero no te sirve para analítica, entonces requieres saber la dirección o el rumbo, el target hacia dónde ir. Si estás en ingeniería, decidir si vas a hacer una maestría o un doctorado con tendencia a simulación predictiva, pero tienes que tener fundamento de un estudio de estado estable, un estudio de estado dinámico y una herramienta bajo el brazo, obviamente como TAP, que te ayude a comprender cómo los escalas dan los datos y al tener esos datos puedas dar una respuesta rápida. Por eso es que esta fotografía de aquí pues es una representación de los ingenieros que nos entrenan, ¿no? En la ingeniería o en la maestría o en el doctorado, que son ingenieros que ya tienen 60, 65 años de edad de vida humana, pero que pasaron ya una trayectoria en su trabajo, 30 años haciendo operación, se saben las marcas, se saben la marca de la escada, se saben la plataforma de la escada, pero resulta que esa plataforma de la escada o la base de datos no se comunica con la plataforma de calidad de energía de otra marca y tampoco se comunica con la marca de un geoespacial de otra marca y tampoco se comunica con la base de datos de la analítica. Lo que quiero decir es que tenemos ingenieros hoy en día que tienen mucha experiencia en multimarca, pero las bases de datos no se comunican. Entonces, la analítica es vital cuando tú tienes que hacer un análisis de causa raíz y por eso es que se les enseña en el diplomado la interpretación de las normas y bueno, ingenieros un poco más que vienen en consecuencia a quedarse con el puesto de estos ingenieros que se van a jubilar, pues tienen que saber las soluciones de plataforma multidimensional que te permita
comprender los libros de reglas de código de red, los libros de reglas de operación, los reglamentos locales, porque muchos países no tienen reglamentos locales eléctricos. No voy a decir los países, pero para no ofender, pero muchos utilizan todavía el National Electric Code, un código estadounidense, en un país de Latinoamérica que no tiene un código local, ¿no? Entonces, hay países que tienen un poquito más desarrollos de libros de reglas locales que tienen tendencias a tensión, a corriente, a sistemas en estado dinámico, etcétera, pero de aquí la importancia que los estudios eléctricos que, digamos, vamos a ir viendo a lo largo del diplomado, pues sean, pues, aprender a modelar, a diseñar, a analizar el flujo de carga, cortocircuito, análisis, coordinación y arco eléctrico como estudios de base en estado estable. Vamos a ver el módulo de Motor Accelerating, que es el arranque de motor, sistema del Harmonics con armónicos, teletransitoria con el Transient Stability, y bueno, algunos muy ASAP como los, los plugins que tiene TAP que les ofrece para transistores electromagnéticos y saber las condiciones de funcionamiento también de las especificaciones del equipo que se requieren para hacer el cambio posterior. De aquí que en el eje de sostenibilidad ambiental, pues no nos podemos permitir que ese eje, digamos, del POC conectado a un BRE que sea panel solar o un BRE que sea sistema de turbina eólica, pues ya ETAP tiene hardware, tiene muchas soluciones como una solución que se llama Power Plant Controller, que es un controlador de planta de energía, y el mismo software te permite colocar modelos de controladores y poner multimarcas y empezar un poquito más rápido poniendo los settings, y esos settings te permite con tecnología en tiempo real saber cómo se comporta. Esto de los libros de reglas no es algo nuevo, no es algo que a lo mejor un amigo centennial que tiene 23 años de edad que nos está escuchando puede decir, oh, es que tal vez eso es nuevo. No, los códigos de red son, digamos, adaptaciones, recomendaciones de lo que se le llamaba antes el código de transmisión. Y los códigos de transmisión, pues los operaba la National Electric System o la cometida o el dueño, el que te genera energía y te la transmite, que en algunos países tienen distribución, que es una marca o una compañía, en otros países, pues transmisión es otra marca o otra empresa, pero al final son empresas del Estado y que a lo mejor, dependiendo del país, tienen un PIE o un productor independiente de energía, que puede ser una marca española, puede ser una marca italiana, puede ser una marca estadounidense, pero se va a conectar sí o sí, sea BR solar o BR eólico al POC, ¿no? Al punto de conexión, point of connection, o algunos dicen point of interconnection, ¿no? Y ese POC, pues indiscutible, no puede tener un apagón o un shutdown. Aquí estoy mostrando algunas cosas que vamos a ver mucho más rápido ya en el diplomado, pero es muy importante saber por qué suceden los apagones. Muchos de los ingenieros dicen, oye, por qué predices que puede pasar? Porque sucede. Los apagones suceden porque muchas de las veces la red eléctrica ni siquiera tiene una planificación, ¿no? No voy a decir el país, pero en alguno de las rondas que estuvimos ayudando en soluciones, le decía, ¿cómo calculas tú dónde conectar el siguiente bloque de energía en tu red de tu país? Y lo que me contestaron fue, oh, tiro el plano y me enseñaron una mesa muy larga. Me dijeron, donde yo vea que hay un hueco, ahí puedo conectar red. Y dices, pero ¿cómo? O sea, te basas en el plano de papel, ni siquiera haces un estudio. Y no, es que es donde tenga espacio. Entonces, es increíble que esas tipo de técnicas o de malas prácticas, pues, sigan operando. Tiene que hacerse un estudio eléctrico. ¿Por qué? Porque los deadlines de los libros de reglas tienen que ponerse como algo obligatorio, no vinculatorio, opcional, sino obligatorio. Y si no se opta por un libro de reglas, es una sanción, ¿verdad? En 2003, el 14 de agosto, Nueva York sufrió un apagón de 24 horas. En ese mismo mes, en 2003, en otra parte del mundo, en Londres, 250,000 de personas se quedaron sin energía. En Italia, en el mismo año, un mes después, se quedó sin energía. Y obviamente en Latinoamérica, pues ha sucedido. En 2009, Brasil, Paraguay se quedaron
algunas horas sin energía, no más, nada más, 60 millones de clientes, que es un montón de clientes. 1 de noviembre de 2014, Bangladesh, pues tuvo 10 horas de apagón, nada más 150 millones de personas. Y vean Bangladesh, nada más como comparación, esta es la India. La India, ustedes saben que es el país más grande en población a nivel mundial, 1.200 millones de personas. Pero miren, aquí Bangladesh, que es una cosita pequeñita, aquí se ve muy pequeño, solo 150 millones de personas sin suministro eléctrico. Bueno, en 2020, en pleno CB19 o casi en la salida de CB19, todo Tamaulipas, el Golfo de México, 10.5 millones de usuarios sin energía. Esto también sucede en Sudamérica, ¿no? Acá el 16 de julio de 2019 en Argentina, el sistema SADI, como le llaman ellos, se quedó sin energía en una consecuencia de una salida súbita, primero por un cortocircuito en la línea de transmisión, luego que hizo un colapso en las fallos de desenganche automático de generación y culmina con un insuficiente alivio de carga. Y digamos que aquí, poniendo un ejemplo, pues tanto voy a ponerle un poquito el mute, déjeme ponerle mute porque tiene ya pregrabado, pero Argentina lo que sucedió fue de que al venir un colapso de energía por salida súbita, básicamente se colapsó la red, ¿no? Digamos que aquí la conexión de energía fue de que en este bus que tenemos aquí se fue conectando más energía o llegó un punto en el que la energía ya no podía soportar la barra y digamos el color verde que todo está bien, ¿no? Es una demostración, digamos, corta de un flujo de carga donde tú le pones un poquito más de carga y los sistemas de las acometidas de los National Electric System, pues vuelves a ver la simulación, le pones más carga. Aquí están haciendo una simulación de 10 megawatts a 100%, con lo cual es extraño, pero pues lo haces. En la simulación, pues tú tiras un flujo de carga y se ve que todo está normal. Después en esa misma carga haces un poquito de cambio. En el nameplate ya no pones 10 megawatts, pones 50 megawatts y le das correr y ya empiezas a ver problemas, color rojo amarillo. Si tú ves, pues la barra empieza a tener un colapso. Y bueno, ya el punto de declive, pues es de que al no poder aliviar la carga, pues estamos viendo que el sistema ya te manda un error de convergencia o un error que ya no puede correr. ¿Y eso qué quiere decir? Que los tableros pues no son infinitos, ¿no? No son sistemas que puedan soportar toda la carga. Por eso es que en el punto que estamos platicando, los análisis son importantes. De aquí que cuando estamos haciendo los estudios de código de red o sistemas de modelamiento y diseño, pues el común denominador es que como no se hacía antes, pues los equipos pasan a ser obsoletos. Y con esto quiero decir que no es culpa del mantenedor, no es culpa del superintendente que está al frente, no es culpa del superintendente de Fuerza y Servicios Auxiliares, y no con esto estoy defendiendo, sino que muchos de nuestros ejecutivos dicen, oye, ¿y por qué no me dijiste que el motor ya no iba a arrancar porque ya no estaba en su capacidad? Ah, porque pues no tenía el análisis de arranque de motor. Oh, pero entonces, ¿por qué no me pediste presupuesto para poder cambiarlo? O porque no tenía un software para hacer el estudio. O entonces es tu culpa, ¿no? Acabamos siendo nosotros los culpables como mantenedores, como superintendentes, como gerentes, y es porque los equipos no son eternos. Y otro de los comunes denominadores es porque hay ausencia de tecnología en tiempo real. Es decir, no podemos adquirir los datos de los relevadores de los gateways, conectarlos al modelo eléctrico y es un problema cuando tú quieres restaurar un shutdown, un blackout, porque muchos de los ingenieros jóvenes pues no fueron formados con software, no fueron formados más que con, sin ofender al maestro de matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10. Yo nomás tuve de matemáticas 1 al 5 en la ingeniería y otras matemáticas en la maestría, etcétera, y en el doctorado también, pero lo que pasa es de que el ingeniero fue entrenado para programar en Python, para programar en MATLAB, 6 meses, un año en su investigación, pero no fue programado con enseñanza de software
y comprender cómo la restauración tenía que entrar rápidamente. Y eso también tiene que ver con la gestión del conocimiento de nuestros ingenieros más antiguos. Lo que yo les decía, 65 años de edad humana, ya se le acabó la vida, ya no hay manera de que él continúe elaborando porque en algunos países lo tienen que jubilar y eso es un descanso para él, obviamente, es un alivio, pero no le enseña los tips and tricks al ingeniero que viene atrás, ¿no? Entonces eso pasa que la experiencia no se la transmite y tampoco le enseñan herramientas. Y esto es lo que impide una agilidad en un análisis de causa raíz. De aquí, cuando estamos viendo la seguridad eléctrica de seguridad nacional, estamos hablando que pues ya los sistemas han cambiado rotundamente. Ya tenemos sistemas de carbón, sistemas de nuclear, sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de biomasa, sistemas de hidroeléctrica y era muy importante hacer estudios de protecciones, pero hoy en día ya no solo son los estudios de protecciones, se tienen que hacer análisis dinámicos en saber qué pasa cuando conectas el BESS, saber qué pasa cuando conectas el solar, saber qué pasa cuando conectas el eólico, saber cómo va a responder el libro de reglas local y si no hay libro de reglas local, empezar a hacer uno, ¿verdad? Para hacer aliados estratégicos. Aquí nosotros en México tenemos unidades verificadoras de instalaciones eléctricas y unidades de inspección. Digamos la diferencia de una UBIE a una UI. Una UBIE te hace un estudio antes de que tú empieces digamos, a conectar un hotel, algo más básico, un hotel, lo empiezas a conectar a la red, tienes que demostrar que está hecho en un software, que está hecho el estudio de flujo de carga con un software, digamos, acreditado, y el estudio de cortocircuito. La UBIE no te deja pasar y el hotel no se va a inaugurar y no se va a conectar hasta que la UBIE lo apruebe. Como un candado, ¿no? En Centroamérica, pues hay colegios federados que pues lo hacen en su estilo, pero la diferencia de una UI, digamos, la unidad de inspección, ya que tú pasaste eso, si es una instalación existente, la unidad de inspección te verifica que los datos que tengas estén mandados a un sistema de regulación. Es decir, que le demuestres a, digamos, nuestro Ministerio de Energía que estás en frecuencia correcta sin exceder el máximo, el mínimo, o que estés en un THD correcto, que estés con la tensión correcta, con el factor de potencia correcto. Esa es la diferencia, digamos así, rápida de una una UBIE. Y bueno, los sistemas, como decía, cuando tú ya tienes un bulk de generación o un bloque de fuentes multifuentes, pues tienes que hacer estudios dinámicos. Entonces, los estudios dinámicos pues, necesitas hardware. Y con esto vamos a ir cerrando esta masterclass diciendo que los sistemas se empiezan a complejar, pero la inteligencia de infraestructura se une con la inteligencia eléctrica, tanto así que los sistemas de generar y luego entregar, ya los sistemas cambiaron. Ya antes veías esto como que la fuente de allá y la entrega de clientes acá. Ahora ya no es así. Ahora, digamos que los sistemas de potencia se tienen que ver porque los entes reguladores pues aplican modelos, digamos, de mercados eléctricos. Por eso que a veces las tarifas eléctricas en nuestros países son distintas, pero dramáticas en algunos países de Europa, en el que la tarifa es demasiado alta y no se cumple el eje del Consejo Mundial de Energía que decía que debe haber una equidad social. Es decir, mientras usted en Perú, en Chile, en Ecuador, en Panamá, usted paga a lo mejor por un bimestre, a lo mejor $30. En Europa hay países que pagan 800 euros por un bimestre. Eso es demasiado descabellado, pero pasa. Aquí es un modelo, digamos, de una empresa vertical en Belice, generador, transmisor, consumidor. Este es un modelo de Costa Rica a México, en donde hay un productor independiente privado, generador, distribuidor, consumidor, pero también hay una agencia única de compra de productores. Este es un modelo de Chile, Brasil, Argentina, donde hay varios generadores, hay un mercado mayorista de transmisión, hay varios distribuidores y al final pues hay un consumidor. Este es un modelo de mercado mayorista a usuario, digamos, en el que hay generadores, hay un gran mercado mayorista, hay un mercado minorista y consumidores. Es un modelo de Noruega, modelo de Reino Unido, un modelo europeo, un modelo estadounidense, pero todo tiene que ver con los libros de reglas y cómo se formó los libros de reglas de código de red o el Grid Code, pues de estándares, los ISS, los
y triple E, y las recomendaciones fueron acoplándose en países como Europa, donde el sistema del diagrama unifilar empezó a modelarse, pero tenían que hacer estudios y poner los deadlines. Entonces, muchos de los códigos de red nacieron para los gemelos digitales, los Digital Twin, en los años 90, 97, cuando empezaron a integrarse BREs solares, BREs eólicas, y empezaron a dar cuenta que tenían que empezar a medir parámetros eléctricos. Aquí hay algunos años, por ejemplo, en Dinamarca en 2005, en Reino Unido en 2002, en Austria en 2004, en Bélgica 2004, en España y Portugal 2001. Y bueno, ¿qué miden? Bueno, miden la potencia reactiva, la potencia, digamos, activa. Vean aquí, India, por ejemplo, que es el país más grande del mundo, pues solo le interesa la potencia reactiva y la regulación automática, ¿no? Pero en países como Suecia, que son de los primicios, acuérdense que Suecia está junto de Noruega, miden casi todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fueron de los, digamos, primigenios que empezaron a poner sistemas eólicos. Y de ahí, bueno, también se ven las condiciones de la red. Nuevamente acá, digamos, vean Sudáfrica. Sudáfrica ve protección de respaldo ante fallas de la red, mientras que Alemania ve todo, ¿no? Ve el high voltage during current, el neutro, la extra alta tensión, el aislamiento. En otros parámetros, vean la power quality, pues la power quality ven la calidad de tensión. Digamos, Suecia, de nuevo, mide todo, pero vean la India, ¿no? La India no está midiendo nada, ¿no? La calidad de energía no es importante. Y no es que no sea importante para ellos, sino que son demasiados, ¿no? Eh, Vean, aquí hay una tabla muy abstracta de lo que se mide en México en conexiones de arriba de 500 kilowatts. Pues se ve tensión, se ve frecuencia, se ve cortocircuitos, se ve protecciones, flicker. Vean la comparación de frecuencia Perú-Colombia. Perú en su operación continua, el mínimo deadline es 59.4 Hz, el máximo es 60.6. Es decir, si la frecuencia sale de ese rango ya es un problema, ¿no? En México en la permanente son 61, en la mínima son 59, pero vean aquí digamos, en Colombia, pues un poquito más holgado, 57.5, 63 arriba. En factor de potencia, nosotros a partir del 2023, 0.97, lo cual se me hace altísimo, pero Perú pues tiene 0.95, Colombia un poquito más holgado, 0.9, y todo tiene que ver con los análisis en offline, los estudios eléctricos, y cerramos para dar tiempo a las preguntas con soluciones que puedes incorporar en tiempo real. Toda la tendencia de meter jets, relevadores, gateways, RTUs, todo a servidores es porque todo empieza con el círculo rojo que es el modelo matemático, el Digital Twin. Cuando tú tienes el Digital Twin, lo que tú puedes ver aquí es que vas a poder hacer monitoreo en tiempo real del gemelo digital al momento, ¿no? Aquí es una demostración de una planta, perdón, de un sistema solar que tiene en el estacionamiento ITAM en Irvine, California. Es un sistema solar de los paneles PV arrays que los está adquiriendo, los datos está adquiriendo la voltage drop, la caída de tensión, está adquiriendo el factor de potencia, está adquiriendo la frecuencia al momento, ¿no? Eso es por segundo, si tú quieres, o si quieres ser muy exigente por microsegundo con unidades de medición fasorial o PMUs. Esta, digamos, filmina, pues te muestra básicamente que el sistema de generación, sistema solar, sistema eólico, se conectan al POC, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí, pero tiene los algoritmos, tienes que analizarlos mucho más rápido, al punto de tener una realidad de que los ingenieros tengan la capacidad de tener más tiempo y tomar decisiones mucho más rápido. Digamos que los estudios eléctricos de los gemelos digitales ya es una realidad. Esto no es inteligencia artificial, no es, es una foto real, un proyecto en Medio Oriente, y pues aquí ellos no están haciendo estudios. Entonces nosotros vamos a aprender cómo ha cambiado, digamos, el mundo a esta tendencia, pero doy cierre a mi participación dando un poco de cabida a las preguntas y respuestas que pudiesen generarse, porque pues hemos llegado al tiempo límite de acuerdo al reloj y micro abierto y todavía tenemos algunas filminas, pero podemos dar tiempo a una interacción. Les agradezco su tiempo. Micro abierto al equipo de mentoring.
Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. No tenemos preguntas todavía en el chat. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, que nos las pueda ir dejando. Mientras tanto, ingeniero, si me permite, por favor, compartir la pantalla, le voy a dar pase a Eric Pinch para No te que, escuchamos, Jordana. ingeniero, ¿me No, escuchan no se ahí? te escucha. ¿Alguien más me puede confirmar si no se me escucha? Hola. Ya, bueno, me están indicando Sí, que sí se sí se escucha. escucha. ¿Me escucha? Sí, ya, perfecto. Eric, te voy a dar pase. Eric tiene una información importante que brindarnos el día de hoy sobre el programa de alta especialización que da inicio en el mes de marzo. Bienvenido, Eric, por favor, para que nos compartas la pantalla y nos comentes las promociones, los beneficios que tienes para ofrecernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jordana. Buenas noches, ingeniero Iván. Un gusto saludarlo y bueno, a todos los participantes también el día de hoy. Para ello, bueno, quiero bueno, hacerles una invitación extensiva, tal cual el ingeniero estaba mencionando, a nuestro programa de alta especialización que es Sistemas de Potencia con ETAP, ¿correcto? De las cuales, bueno, este programa está dando ya inicio, para ser exactos, este 26 de marzo. De acuerdo, es un programa 100% online en vivo, de las cuales tiene como objetivo que ustedes, bueno, estimados, puedan conocer los principios y fundamentos de los sistemas de potencia, asimismo, utilizar lo que es el software ETAP para el modelado, diseño y análisis de sistemas de potencia, como también puedan conocer las normas y prácticas de seguridad, ¿correcto? Este programa, bueno, estimados, está dirigido para todo lo que son ingenieros, planificadores, analistas, programadores, coordinadores, lo que estén involucrados en actividades de la gestión de sistemas de potencia. ¿De acuerdo? Nuestra modalidad, tal cual les comenté, bueno, es una modalidad online en vivo, son clases 100% en vivo, bueno, en tiempo real, y asimismo también se quedan grabadas en la plataforma digital. Por otro lado, esto no es nuestro temario, son aproximadamente 9 módulos, donde vamos a ver desde una parte introductoria, lo que son fundamentos de sistemas de potencia, la parte introducción a la generación, transmisión y distribución de energías eléctricas, veremos análisis de flujos de carga, lo que son metodologías para análisis de flujos, herramientas y técnicas para el balance de energía, estudios de cortocircuitos, tipos de fallas y su impacto en sistemas de potencia, estabilidad de sistemas de potencia, lo que son conceptos de estudios dinámicos, ejemplificación de comportamientos transitorios en sistemas de potencia, ¿de acuerdo? En el módulo 5, bueno, veremos la parte de protección de sistemas de potencia, cuáles son los principios y protección de dispositivos y esquemas de protección, como también en el módulo 6 veremos la parte de calidad de energía, cuáles son los factores que afectan a la calidad de energía, el análisis de armónicos, fluctuaciones del voltaje y flicker. En el 7 veremos la parte de modelado y simulación de sistemas con el software ETAP, ¿de acuerdo? Creación de un modelo de sistemas de potencia en ETAP, veremos la simulación en flujos de carga, análisis de cortocircuito, también veremos lo que son análisis avanzados con el software, ¿de acuerdo? Y por último veremos lo que son estudios de casos reales y ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? El programa, bueno, tiene una duración de 3 meses, se va a dictar los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Eso es para Perú, Colombia, Ecuador. Para México sería de 7 de la noche a 9 de la noche y para Bolivia, en este caso sería de 9 a 11 de la noche. Al finalizar este programa, quiero comentarles, bueno, que se les otorga un triple certificado. Uno como especialista senior en sistemas de potencia. Segundo sería como certificado como especialista con ETAP. Y otro certificado como especialista senior en sistemas de potencia con ETAP por la IEEE. De acuerdo, bueno, a nuestro ponente, ya lo conocen, el ingeniero Iván Ruiz, de acuerdo, más de 25 años de trayectoria profesional, y asimismo también no dejar pasar esta oportunidad de hacerle la invitación para este inicio ya de este programa de clases. Quiero indicarles que tenemos un beneficio de descuento para todas las personas que estén interesados en capacitarse en este curso. Tenemos 4 vacantes disponibles para que puedan
en ese caso inscribirse, tenemos hasta un 25% de descuento solamente por 24 horas. Asimismo, se está dejando un link para que puedan ingresar, de acuerdo, y nuestros asesores les puedan, bueno, ayudar con cualquier consulta, dudas, si desean saber un poco más de información y las facilidades, ya que tenemos beneficios muy considerables el día de hoy. ¿De acuerdo? Sin más que decir, bueno, le devuelvo el pase a mi compañera Jordana para que pueda seguir con las preguntas o consultas que puedan tener. Muchas gracias. A ti, Eri, muchísimas gracias por la información que nos estás brindando. Y bueno, nuevamente reiteramos la invitación a nuestra audiencia para que pueda hacer las consultas respectivas y puedan evaluar, llevar este programa que ya, como ya lo mencionaba también, Eri, y lo había mencionado yo, está a puertas de iniciar ya en el mes de marzo. Ahora sí, ingeniero, vamos a dar pase con las preguntas. Me confirma, por favor, si ahora sí me logra escuchar. Sí, sí, lo que pasa es que como le puse mute, yo no escuchaba mi propio micrófono, pero ya tengo una bocina carísima de París, ya escucho bien. Perfecto, ingeniero. Ahora sí pasamos entonces a nuestro espacio de preguntas. La primera consulta que tenemos es de Edwin Ortega. ¿Qué decisiones operativas concretas ya se están tomando con gemelos digitales? ¿Reconfiguración de red, mantenimiento predictivo, despacho o solo análisis post-evento? Bueno, el tema de simulación predictiva, muchos de los ingenieros que están recientes o recién egresados piensan que es nuevo. Pero no, el análisis de simulación predictiva viene de los años 90. El primer proyecto de TAP fue en el año 91. En Latinoamérica existen análisis ya con tecnología en tiempo real. Y no solo no es post-evento, es ya de hosting, o sea, de despacho de energía. Por ejemplo, en Petroamazonas hay hay un proyecto en tiempo real que es pues increíble decir Petroamazonas o Ecuador, dices, ¿cómo es posible que tenga tecnología en tiempo real? ¿Qué se está implementando? En la presentación puse algunos papers que están como fuentes que publicamos hace más de 10 años en los proyectos que hay en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, pero otro ejemplo es El Salvador tiene un Intelligent Launch Shading, que es una tecnología de segregación de carga inteligente, y eso es en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que la empresa se llama Holcim, es una cementera que constantemente tenía problemas de disparos de generadores y se tuvo que colocar Intelligent Load Shedding, ILS, para que no, en los límites de deadlines no estuviera disparando. Y eso fue un ahorro considerable en millones de dólares. Les costó obviamente un poco la inversión, pero ellos ahorraron en el primer año una cantidad considerable de sus disparos en falso. Con esto también hay proyectos en Colombia de tecnología en tiempo real. Perú mismo tiene un proyecto recién estrenado por allá en una mina al sur de, por allá Juliaca, Puno, con tecnología en tiempo real. ¿Por qué? Porque las minas, al estar en un lugar remoto o fuera de ciudad, pues no puedo estar llamando a un ingeniero que te haga un estudio y después de 3 meses te diga qué pasó. No, necesitas hacerlo rápido, ¿no? Entonces estamos hablando de que la simulación predictiva es conectar el hardware con el software. Eh, Igual, tenía un poco más de filminas, pero digamos, ya olvidemos lo que nosotros aprendimos en la ingeniería, y no es que les diga que lo olviden, sino que muchos ingenieros que les enseñaban decían, es que tenemos que hacer un estudio de preoperatividad, ¿no? Hasta para pronunciarlo era difícil. Preoperatividad es que, pues, ya primero demuéstrame que no va a fallar. Bueno, ya te lo demostré, pero ¿quién lo avala? Entonces, si no hay ni organismos que te avalen. Aquí en México, pues es lo que yo les decía, la UIE te avala antes de que tú empieces una instalación existente. Pero ¿qué pasa perdón, una instalación nueva? Pero ¿qué pasa con los estudios de instalación existente? ¿Quién te va a avalar algo que no sabes ni siquiera si la cervecera, por ejemplo, tiene un modelo matemático? Tú llegas a una cervecera de alto perfil de una marca holandesa que no quiero mencionar, que no está patrocinando nada, pero dices, oye, ¿y tu sistema eléctrico tiene modelo matemático? No, ¿eso qué es? No, pues es que este es el plano. No, sí, pero pues tienes generadores, tienes equipos, ¿cómo haces tu estudio? No, pues nosotros cambiamos las lámparas de Slimline a tecnología LED.
pero ¿cómo? No, es que es porque vamos a ahorrar energía, sí, pero tu estudio, no tenemos estudio. Entonces es cuando se dan cuenta que requieren hacer los estudios. Entonces sí, digamos, la comunidad de gerentes, superintendentes, está muy consciente, en algunos países muy consciente, que no se puede operar una instalación nueva o una instalación existente si no hay un modelo eléctrico en un software con licencia o un modelo matemático con un software, tan siquiera. Por eso es que cuando nosotros estamos en el diplomado, nosotros los incentivamos a que aprendan y que hagan su propia compañía. Mucha gente vive de esto, de estudios eléctricos. Este, hay algunos países que dicen, no, hombre, aquí ni siquiera hacen pruebas de diagnóstico de transformadores y gases disueltos es como de la NASA, ¿no? Pues los gases disueltos son pruebas de diagnóstico para saber si el transformador está bien en su aceite, pero ya hay tecnología donde tienes sensores de los transformadores y los mandas a medición directa a un medidor. ¿Y qué pasa si ese medidor le da la señal hacia el modelo matemático? Eso ya es tecnología de punta, es comprender eso ya existe, digamos. Aquí me detengo. Correcto, ingeniero. Tenemos otra consulta también de Edwin Ortega. ¿El gemelo digital tiene alguna limitación cuando existe una alta penetración de generación distribuida? No, la generación distribuida pues, viene de la Variable Renewable Energy. Son tecnologías que se pueden predecir. ¿Por qué pueden predecir? El sol, como tenemos un mapa solar mundial, el sol ya tiene una irradiancia en verano, en otoño y en invierno. ¿Qué pasa? Que el sol tiene un comportamiento desde que entra en la mañana, a lo mejor en Nicaragua, si estamos, un saludo a los hermanos nicaragüenses, este, en Nicaragua amanece más temprano, 4:30, 5 de la mañana, pero en Perú, en Chile, pues no amanece a esa hora. Por ejemplo, aquí en México, el claro empieza a 6:30, 7 de la mañana. Entonces, como ya tienes un mapa solar, tú lo colocas en el mismo modelo, pero también tienes un mapa solar donde empieza a bajar el sol. En algunos países baja a las 4:30 de la tarde, la redundancia, otros a las 6 de la tarde, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que puedes predecir cuando entra el sol y puedes predecir en consecuencia cómo va a entrar el bulk de generación solar día a día. Inclusive, no quiero entusiasmarlos, pero si tú tienes el software, puedes colocar latitud y longitud, así como como se le llama en el Google Maps, los números que tienen 89.0, menos 90, no sé qué, y te dicen qué ciudad estás. Bueno, con esa medición de latitud, longitud, tú lo colocas en el software y el software te detecta automáticamente en la cantidad de irradiancia que puede tener un panel solar y en consecuencia tú le das predicción automática a la generación distribuida y sabes cómo va a comportarse. Grandes problemas han sucedido en los apagones porque muchas de las veces el modelo matemático no fue seriamente evaluado con un análisis de protecciones. No voy a decir los países porque los voy a quemar, pero no se puede decir en voz alta, como cuando me dicen mis amigos, ¿no? De los sistemas de operación, los sistemas de distribución, transmisión. Me dice, no lo digas tan alto, Iván, porque pues nos estás quemando, ¿no? No hubo un grupo de ingeniería que evaluó, digamos, una protección y por un simple movimiento de rama en una línea dispara toda una red y se van millones de usuarios. Y dices, ¿cómo eso es posible? Porque no hicieron la evaluación de protecciones, porque no tenían el modelo y posiblemente porque no tenían el análisis electromagnético, pero esto tiene que ver con tecnología en tiempo real que no está entrando a la misma velocidad de los estudios. Y esa es una, digamos, paulatina batalla, porque hay ingenieros que se entrenan en software cuando llegan a una empresa, una gran empresa, digamos, de operación. eh, eh, Vamos a decir un ejemplo, Ande en Paraguay, Camesa en Argentina, CNDC en Bolivia, COES en Perú, XM en Colombia, el ente operador en Centroamérica, CFE en México, CENACE, pues llega con formación de software, pero pues ya algunas empresas les piden maestría, ¿no? Y no es que la ingeniería no estés bien formado, sino que
pues no te enseñan el software, pero cuando un ingeniero tiene un perfil, digamos, de formación, no solo que saque 20 o 100 en las calificaciones, ¿no? Sino que tiene formado con software, hardware, eh, y le enseñas la habilidad con interpretación de normas, haces que el ingeniero comprenda mucho más rápido cómo puede restaurar el sistema eléctrico. Estamos hablando de tecnología. Yo le tengo muchísima fe a los ingenieros latinoamericanos porque muchos de nosotros, sin decir el país, se están formando, se están especializando. Les puedo practicar muchas anécdotas, pero concretamente hablando, eh, hay muchos que ya entienden cómo funcionan las redes inteligentes. Y no solo es haciendo modelos, tienes que conectar tecnología de punta. Estamos hablando de análisis de simulación predictiva con servidores Opal, por ejemplo. Un cordial saludo a los amigos de Opal. Pero un servidor de Opal te cuesta $200,000, solo el servidor, ¿no? Conectar el servidor luego en tiempo real con un relevador Schweizer, un relevador Siemens, un relevador General Electric, luego el modelo matemático, suena interesante, pero tienes ingenieros que todavía ni siquiera saben el software, no saben cómo colocarlo. Entonces, es ahí donde el ingeniero latinoamericano se está especializando y yo sí le tengo mucha fe. Nosotros como latinos sí tenemos formación. Desgraciadamente a muchos todavía les enseñan el libro de los años 70 y lamentablemente este, es caótico cuando llega una empresa que le dicen, ¿sabes usar software? No. Ah, bueno, vas a empezar a aprender 6 meses, ¿no? Entonces se ve un poco traumático que en 6 meses tiene que seguir las órdenes de alguien que lleva 10 años, pero eso es una cadenita que ha hecho que sucedan los apagones y los paros de planta. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta de Carlos Bonilla. Dice, respecto al análisis de contingencia, la consulta es si los gemelos digitales diseñados podrían incorporar data en tiempo real de entidades que evalúen fenómenos naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones, etcétera, para poder predecir estas fallas y tomar medidas preventivas específicas de una línea de transmisión y te pueda dar opciones de planes de acción óptimos en función, por ejemplo, a la data de la ERP de la empresa para la recuperación del servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Bueno, digamos que el prompt que puso, casi si lo copio al chat GPT y por eso prendí la cámara, este, tú puedes poner medidores de humedad, medidores de presión, medidores de temperatura, puedes poner medidores de multimarca, mientras tenga protocolos de comunicación y lo coloques a sistemas de adquisición de hardware, el software lo puede interpretar. Una de las filminas que presenté era el sistema solar del estacionamiento de propio ETAP, porque ETAP, Farouk Choku, cuando diseñó el software, pues obviamente, y vio que la tecnología en tiempo real se podía colocar, él dijo, bueno, ¿y por qué yo no estoy poniendo mi propia tecnología en mi propia casa? Entonces él mandó a construir un estacionamiento que hoy ya se ve en Latinoamérica muy común, pero puso un estacionamiento con 200 kilowatts, lo metió al modelo, le metió humedad, presión barométrica, etcétera, y lo podía medir. Entonces, si tú tienes medidores y los quieres colocar, puedes predecir el evento. Pero, digamos, cuando ya estamos hablando de cuestiones sísmicas, bueno, ya la tecnología de sísmica ya está en los celulares en muchos países. Si tienes sensores de hardware, te predicen y te mandan la señal al celular y hacen un escándalo, una alarma, para que puedas salir del edificio de inmediato. Pero ya cuando estás hablando de huracanes, pues nadie puede predecir un huracán. Sí lo puedes ver porque lo monitoreas, pero no puedes calcular el riesgo de colapso, el colateral. Y tampoco quiero decir que teniendo el ETAP puedes restaurar el sistema de un país en horas. Nosotros en Acapulco, aquí tuvimos un evento hace un par de años caótico en el que teniendo tecnología de Comisión Federal de Electricidad, que le envío un cordial saludo a nuestros amigos de CFE, y teniendo al Centro Nacional de Control de Energía del SENACE, que lo dirige nuestro gran amigo Richard, este, teniendo toda la tecnología, Acapulco colapsó.
La restauración duró horas, tal vez 7 días, pero un huracán, por más que eh, lo predigas, por más que veas la categoría, la restauración no es que tengas en la ferretería 3 líneas de transmisión de 400 kV, 4 líneas de ACCR cable, colócalo. Nuestros ingenieros linieros, nuestros ingenieros de Comisión Federal de SENACE, son unos colegas bastante habilidosos para la restauración, pero tienes que tener, digamos, un sistema de desastres bastante logístico que pueda restaurar. Obviamente el SENACE usa un software preferido, igual que se ve un software preferido, y ellos tienen tecnología. Por eso es que muchos nos llevamos muy bien, porque el llegar a este punto en el decir, ¿qué pasa si un huracán categoría 5, toco madera que no pase, lo puedes restaurar teniendo el ETAP? No, pues te puedes tener cualquier marca de software, pero aún teniendo la marca de software que quieras, tienes que tener ingenieros formados. A eso quiero llegar, que la recuperación del servicio en el menor tiempo posible está referido a qué tanta logística tienes también con el grupo de ingenieros de operación, de transmisión, de distribución, hasta el liniero que se va a subir a grandes distancias en metros de altura, ¿no? Eh, en Acapulco fue algo muy triste. Nosotros todavía tenemos fotografías reales. Mucha gente viaja a Acapulco, estoy yo a 3 horas y media, y tú ves el panorama y ya está restaurado la energía eléctrica, pero ves panoramas que no puedes creer. Todavía existen desastres, todavía hay hoteles, restaurantes, y eso ya pasaron muchos meses, ¿no? Ahí quisiera detenerme con la pregunta que nos hizo Carlos. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta de Ramón Sánchez, perdón. ¿En qué países se están implementando los gemelos digitales en Latinoamérica y a nivel mundial? Eh, por eso mencioné mucho lo de los libros de reglas. El gemelo digital no lo vean como algo, la panacea. No, ya existen los gemelos digitales. Tú representar un sistema en AutoCAD, el AutoCAD es la herramienta, pero necesitas un ingeniero para modelar la instalación externa o que está en campo. Entonces, cuando tú usas una herramienta de software y traduces lo que está en campo en una computadora con una herramienta, eso es un digital twin. Eso existe ya desde hace muchas décadas. Existen digital twins o gemelos digitales para 3D, para 2D, render, sistemas que con un tipo drone, elevas el drone y te lanza pulsos de escáner. Ese es un artículo que hicimos hace un poquito de tiempo atrás, pero que puedes con un escáner mandar miles de puntos, y los puntos los llevas a una nube, y luego la nube te hace el 3D de un buque, un astillero, una plataforma, un edificio, una planta. Por ejemplo, dije un buque, pero el buque, imagínense cuántos litros de pintura necesitarías para pintar el buque en la parte superior. No vas a poner a un ingeniero a estar midiendo con metros, ¿no? Necesitas un dron que tenga un láser, que mande la señal, que mande los puntos, la nube, y el gemelo digital se crea en 3D y te dice calculando pintura, litros, tantos, ¿no? Vas y los compras en la tiendita y empieza a pintar el buque, pero no. Obviamente los gemelos digitales existen desde hace mucho tiempo en todos los países. Muchas marcas han llegado al mundo latinoamericano. Tal vez si la pregunta era más del tiempo real, mencioné algunos países mucho más allá no han implementado software. Yo no los quise decir el país donde les pregunté, ¿cómo calculas tú la dimensión de dónde vas a poner tu siguiente bloque de energía? Y sinceramente, no voy a decir país, pero me decían, mira, es que donde veo vacío, ahí lo voy a colocar. No, espérame, ¿por qué? Pues porque hay un hueco y ahí puedo conectar la red. Pero ¿no vas a hacer un estudio de flujo de carga? No, pues no tenemos software. Pues, entonces, ¿cómo sabes si no va a colapsar? No, pues porque el plano está vacío. Entonces, sí, digamos que los gemelos digitales existen. Hay varios artículos que tenemos publicados. Con gusto, les platico en alguno cómo se migra de offline a real time, y pongo una tabla de varios ejemplos, ¿no? No los quiero saturar con eso, pero Latinoamérica no está muy allá atrás, ¿eh? O sea, Latinoamérica, sinceramente, de 20 países hay 4 que están en la punta,
de libros de reglas con Grid Code o código de red. México, obviamente, Colombia, Perú, por ahí se resiste un poco, y allá atrás un poquito viene en la cola Chile con libros de reglas. Pero ya de ahí para allá, no hay libros de reglas, sin ofender al país de que usted sea, no hay libros de reglas, aunque digan, pero es que yo uso el Código Eléctrico Nacional, sí, pero Estados Unidos no es lo mismo que Panamá, o Estados Unidos no es lo mismo que Costa Rica, Estados Unidos no es lo mismo que Nicaragua, Estados Unidos no es lo mismo que Ecuador. O sea, ¿cómo usas un estándar estadounidense con una instalación latinoamericana de un país X? Tienes que formar tu propio libro de reglas. Ahí me detengo. Gracias, ingeniero. Tenemos la consulta de Anthony Gómez. Dice, ¿habrá ejemplos de gemelos digitales en el diplomado? Sí, lo que yo les decía, nosotros vamos a empezar a hacer el ISLD, que es igual al modelo matemático, es igual al modelo eléctrico, es igual al diagrama unifilar, es igual al digital twin, o el Centennial le llama gemelo digital. Se empieza a enseñar a hacer modelo. Cuando tú empiezas a dibujar, yo le llamo como en el kinder. Vamos a empezar a hacer dibujitos desde la primera clase, y usted va a aprender a hacer un ISLD igual a gemelo digital para que usted empiece a hacer estudios eléctricos, ¿verdad? Y cuando lleguemos a la clase 15-16, lo que yo le esté platicando de tecnología en tiempo real, ustedes digan, ya te entendí por qué empezaste con eso desde la clase 1, ¿verdad? Natural, vamos a hacer modelos que usemos flujo, corto, coordinación y ejemplos prácticos. Sobre todo interpretar resultados. De nada sirve que tú tengas la habilidad de picarle por todos lados a los botones de manera empírica si no estás aprendiendo a interpretar resultados, si no estás comprendiendo qué es lo que requieres para un análisis de causa raíz. Por eso es que los sistemas de potencia son importantes, ¿no? No solo la arquitectura de un edificio o de una planta, sino también cómo poder inaugurar esa instalación de esa planta o de ese sistema eléctrico desde antes, simulándolo. Gracias, ingeniero. Con esa consulta cerraríamos la parte de preguntas que nos han dejado a través del chat. Agradecerles nuevamente a usted, ingeniero, por el tiempo de esta charla que nos ha brindado el día de hoy. Agradecer a todas las personas que nos han dejado sus preguntas, que se han conectado. Invitarlos nuevamente a hacer las consultas sobre el desarrollo del programa, que va, está a puertas de aperturarse, y para eso también me gustaría, ingeniero, que de pronto nos haga usted una invitación a ese programa que, bueno, va a iniciar en el mes de marzo. Sí, bueno, miren, voy a resumir las 4 últimas preguntas con el siguiente PowerPoint. Vamos a ver si me deja presentar por último. Y con esto, obviamente, los invito a que reflexionemos como ingenieros latinoamericanos en dónde estamos parados, porque muchas veces decimos, es que yo ya me sé el SCADA de la marca tal. Bueno, sí, te sabes el SCADA de la marca tal, pero el SCADA monitorea, no hace analítica. Entonces voy a permitirme compartir esta filmina, si me lo permite Jordana y el equipo de Mentoring. Claro que sí, ingeniero. Con esto cerraría, pero es la screen 2. Aquí le vamos a poner screen 2, sí. Share. Y esto está platicado en un artículo, ¿no? Un artículo técnico que publicamos, que dice aquí Grid Code parte 3 o Código Red parte 3, recomendaciones técnicas y cambios de implementación en los libros de reglas. Esto fue publicado en el 2022 en la GTD, Generation Transmission and Distribution, Latinoamérica en Bolivia. Cuando tú empiezas a modelar, que es la parte donde empezamos la clase 1 del diplomado, aprendes a diseñar, y eso quiere decir que vas a empezar a hacer gemelo digital con el ISLD, el Intelligent Single Line Diagram. Vamos a seguir con el análisis de sistemas, vamos a conectar, digamos,
el análisis con un análisis de flujo de carga. Y aquí es donde vamos a empezar a comprender los estudios en estado estable y estudios en estado dinámico. Pero cuando tú llegas a este bloque de Modeling and Analysis, vas a empezar a entender, si tú trabajas en una mina, en una cervecera, papelera, en una petroquímica, etcétera, si eres consultor o si eres un superintendente, un gerente, vas a empezar a comprender que todas las marcas, pues monitorean, tienen sistemas SCADA, pero ¿qué pasa si esas marcas se conectan al modelado o al diagrama? Estarías llegando a la parte del 75% del iceberg. Obviamente tienes que interpretar los resultados. Y con esto quiero decir que el código de red, cuando digo yo simulación predictiva, es porque ya estás conectando tiempo real de monitoreo y control al modelado del offline, pero ya puedes tener una inteligencia operacional. Y la inteligencia operacional te puede hacer la predicción. Y lo que en uno de los módulos de mentoring y uno de los cursos de mentoring les enseñan, que no es este diplomado, es lo que se le llama el Reliability Centers Actives Maintenance. El mantenimiento de activos basado en confiabilidad. Si tú puedes meter cuándo falló el transformador, cuándo falló el alimentador, cuándo falló el cable a un software, y el software te dice, este transformador va a fallar en tal mes, en tal año, a esa velocidad. Pero si ese transformador no solo le metes los datos, sino lo adquieres de los equipos hardware y lo metes al software, estás viendo la fotografía que puse y que cerré hace un ratito, ¿no? Que es simulación predictiva. Entonces, digamos que la administración de activos, pues te optimizan los KPIs, los índices de desempeño de los equipos primarios. Entonces, la simulación predictiva es la punta del iceberg, pero no empieza si no haces el modelado. Por eso es que yo los invitaría a reflexionar que sus habilidades, conocimientos, pues tomen la oportunidad de tomar el diplomado, aprovechen el 25% de descuento que les da Mentoring y ojalá los pueda ver en los cursos en consecuencia, ¿verdad? Son 20 clases, 2 horas, como mencionó Mentoring, martes y jueves, y les deseo un cordial fin de semana o cierre a su semana, que tengan mucho éxito en su compañía, que les aumenten el sueldo, y si toman el diplomado, pues abran su propia compañía para que me den más trabajo a mí. Un abrazo a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los invito a que nos sigan también en redes sociales para que se puedan enterar de más eventos educativos que tenemos. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego, Mentoring. Hasta luego a todos. Un abrazo. Buenas noches a todos, buenas noches.